Bueno, mucho gusto para todos. Yo soy Manuela Muñoz Gómez, residente de tercer año de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y el día de hoy vamos a hablar de angiografía OCT. Entonces, para iniciar, vamos a hablar de la irrigación, pues es fundamental conocerla para poder entender las diferentes patologías secundarias de isquemia que se pueden presentar. Entonces, vamos a tener que de la aorta hacia el lado izquierdo va a salir directamente la carótida común y posteriormente va a dar otra rama que es la subclavia izquierda de la cual se va a derivar la arteria vertebral. Mientras que hacia el lado derecho va a salir primero la arteria innominada que posteriormente se va a convertir en subclavia derecha y de esta entonces van a salir dos ramas. La primera es la carótida común y la segunda va a ser la arteria vertebral que posteriormente estas dos ramas se van a unir formando la arteria basilar de la cual finalmente va a salir la arteria cerebral posterior. Entonces ya a nivel de la mandíbula, las carótidas comunes se van a dividir en la carótida interna, que es acá el dibujito verde que vamos a ver, y la carótida externa, que es la naranjadita. Y de la carótida externa, entonces van a salir múltiples ramas, pero las principales entonces van a ser la facial, la maxilar y la arteria temporal. Y ya la carótida interna, entonces va a pasar por el canal carotídeo, donde está el hueso petroso, va a llegar al seno cavernoso y allí va a dar la primera rama que va a ser la arteria oftálmica. Entonces acá vamos a ver cómo la primera rama de la carótida interna es la arteria oftálmica y esta va a dar la arteria central de la retina que va a entrar más o menos 10 a 12 milímetros posterior al globo ocular. Y ya luego entonces de la arteria oftálmica vamos a tener otras ramas que van a ser entonces las ciliares posteriores cortas y las ciliares posteriores largas, que ambas van a ir a irrigar la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Luego entonces vamos a tener la arteria lagrimal, de la cual se va a irrigar la glándula lagrimal, los párpados, la conjuntiva lateral. Luego tenemos entonces las arterias etmoidales posterior y anterior, la arteria frontal que va a terminar en la supraorbitaria y la supratroclear, la infraorbitaria, las arterias ciliares anteriores y las arterias musculares. Entonces ya la arteria central de la retina va a entrar al ojo y se va a dividir en cuatro ramas principalmente para cada uno de los cuatro cuadrantes. Entonces están las arcadas nasales, las arcadas temporales, tanto superiores como inferiores, y las arterias maculares que también pueden ser superiores e inferiores con sus respectivas vénulas. Y la retina externa va a ser avascular, entonces va a recibir como la nutrición a través de difusión de la circulación coroidea. Y en algunos casos, entonces, podemos tener la arteria cilio-retiniana que va a salir de las arterias ciliares posteriores, sobre todo de las cortas o de la coroides, y se va a incorporar al nervio óptico para entrar a la retina. Entonces, la irrigación de la retina va a depender principalmente de dos sistemas vasculares que van a ser diferentes, pero se van a complementar. Entonces, tenemos la circulación retiniana que va a estar dada por la arteria central de la retina y la circulación coroidea que va a ser principalmente por las arterias ciliares posteriores. Entonces, vamos a tener que va a haber unas capas irrigadas por la circulación retiniana. Entonces, inicialmente va a entrar la arteria central que va a penetrar por el nervio óptico y se va a ramificar formando diferentes plexos capilares. Entonces vamos a tener el plexo capilar peripapilar radial, que está a nivel de la capa de fibras nerviosas del nervio óptico, y los capilares van a estar ubicados como de forma radial alrededor del nervio. Tenemos el plexo vascular superficial, que va a estar ubicado en la capa de células ganglionares y va a ir hasta la capa plexiforme interna. Luego está el plexo vascular intermedio, que va a estar entre la plexiforme interna y la nuclear interna, y el plexo vascular profundo, que va a estar entre la nuclear interna y la plexiforme externa. Y ya van a estar las capas irrigadas por la circulación coroidea, que va a nutrir la retina a través de la coriocapilar, entonces estas se van a irrigar a través de difusión, y recordemos que la fóvea va a ser avascular y todo su espesor va a depender de la coroides. Entonces, en cuanto al drenaje venoso, la retina interna va a drenar a través de la vena central de la retina
y las vénulas entonces se van a originar en los plexos capilar superficial, intermedio y profundo, y posteriormente van a confluir en las ramas venosas temporales y nasales, superiores e inferiores, y se van a unir al nervio óptico para formar la vena central de la retina. Entonces ya esta vena central de la retina va a salir por el nervio óptico, va a drenar en la vena oftálmica superior, luego va a ir al seno cavernoso, al seno petroso, la vena yugular interna, tronco brachiocefálico, cava superior y finalmente va a terminar en la aurícula derecha. Y la retina externa entonces no va a drenar hacia la vena central de la retina, sino que va a ir por la circulación coroidea. Y esta sangre venosa entonces va a fluir por la coriocapilar, las venas coroideas, venas vorticosas, la oftálmica superior e inferior, seno cavernoso y posteriormente pues ya toma el mismo camino que describí previamente. Entonces, ¿qué es la angiotomografía? Esta es una técnica de imagen que es no invasiva porque no usa medio de contraste y nos va a permitir la visualización en 3 dimensiones y de forma segmentada de la microvasculatura de la retina y la coroides en la región de la mácula. Entonces, esta se va a basar en la interferometría, que usa una luz infrarroja, y va a comparar diferentes B-scans que van a ser tomados de forma repetida en la misma ubicación para poder visualizar el movimiento de los eritrocitos en 3 dimensiones en las diferentes vasculaturas de la retina. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, esta nos va a permitir como observar con alta resolución las características microvasculares de la mácula, incluyendo la organización y la densidad de los plexos vasculares, y nos va a permitir también identificar la zona avascular foveal, analizar su tamaño y la morfología en cada uno de los diferentes plexos. Entonces, esta nos va a dar como una imagen interferométrica que es no invasiva y va a ser tomada a alta velocidad, con alta resolución y con alta profundidad. Y entonces nos va a evaluar el movimiento de los glóbulos rojos que van a ser el medio de contraste. Entonces, en los vasos va a entrar un haz de luz a 820 nanómetros, que es cercano a la luz infrarroja, y esto va a generar una retrodispersión del movimiento de los eritrocitos, que nos va a permitir entonces medir la velocidad del flujo sanguíneo y de esta forma poder delinear los vasos. Entonces, acá vemos que cómo la luz infrarroja y el movimiento de los eritrocitos va a contrastar para poder entonces dibujar estos vasos de la retina. Entonces vamos a tener unos tejidos que son estáticos y cuando el haz de luz pasa por un tejido estático, pues va a generar una señal plana. Mientras que cuando ya entra en contacto con los eritrocitos, se va a generar una señal dinámica de movimiento porque hay algunos rayos que se reflejan, otros pasan derecho y otros se dispersan, entonces nos va a generar la señal dinámica. Entonces acá vemos nuevamente el efecto de dispersión dinámica y de dispersión estática. Entonces en esta imagen vamos a ver la dispersión dinámica, donde hay unos rayos que chocan con el eritrocito y se devuelven, otros se van a disipar por el movimiento, y ya en la imagen estática la mayoría de los rayos van a pasar derecho, entonces pues no se va a generar como una imagen dinámica, sino que es plana. Entonces vamos a tener que todos los A-scans van a construir un B-scan y todos los B-scans se van a unir para formar una toma en phase. Entonces los A-scans son imágenes en una dimensión, son un gráfico como de picos y van a medir la longitud axial y las distancias. Los B-scans son en 2 dimensiones, entonces son imágenes como en escalas de grises y nos ayudan en el diagnóstico y la visualización del segmento posterior. Y los C-scans son la imagen en phase, que son en 3 dimensiones, entonces nos permiten como una reconstrucción volumétrica o un corte paralelo y sirven para mapear lesiones y evaluar la anatomía más compleja. Está la binarización, entonces este es un paso de procesamiento digital de las imágenes que va a combinar una información tanto estructural y angiográfica, que es una escala de grises, y la va a convertir en imágenes de blanco y negro para poder medir y analizar como de forma cuantitativa las estructuras vasculares. Entonces, de esta forma nos va a permitir como determinar el cambio en la retrodispersión entre estos diferentes B-scans que se toman de forma consecutiva y luego como atribuir estas diferencias al flujo de los eritrocitos a través de los vasos sanguíneos de la retina. Entonces, acá vamos a tener que hay unos B-scans en el OCT, luego cada imagen hace como una discorrelación entre cada una de esas tomas, se genera una dispersión que se interpreta diferente en cada una de las tomas y finalmente se hace una reconstrucción para formar el phase.
Entonces, pues esta imagen es simplemente para mostrarles que hay muchos tipos de angio-OCT y que es muy importante como conocer el equipo que cada uno tiene para dar o para sacarle como el mayor provecho. Está también la segmentación, que es el proceso de separar las imágenes en capas anatómicas específicas, tanto de la retina como de la coroides, y de esta forma poder analizar la circulación en cada una de ellas de manera separada. Entonces acá vamos a tener el plexo superficial, el plexo profundo, la retina externa, la coriocapilaris y la coroides. Entonces, el equipo a través de la segmentación nos va a permitir identificar la limitante interna con un algoritmo de profundidad y a través de esta ya va a ser como otro tipo de tomas. Entonces, acá vemos las capas vasculares hasta la plexiforme externa. Luego está la retina avascular, que en condiciones normales se va a ver como oscura porque no hay señal de flujo, porque no hay movimiento de glóbulos rojos. Y en caso de detectar pues alguna señal, pues se puede identificar como algún tipo de neovascularización. Y ya abajo entonces tenemos la coriocapilar con los vasos de la coroides. Acá vemos entonces el plexo superficial, que va pues de la capa de células ganglionares a la plexiforme interna, el plexo profundo de la capa plexiforme interna a la nuclear interna y la coriocapilar. Entonces, acá en estas imágenes, acá en esta primera imagen tenemos la coriocapilar, que es una imagen grisácea, relativamente como homogénea, y está compuesta como por una gran cantidad de puntos, tanto hiper como hipointensos, y este patrón entonces corresponde a una capa ricamente vascularizada con múltiples anastomosis de la coriocapilar. Acá tenemos la capa de Sattler, que son los vasos coroideos medianos, y vamos a tener como unas estructuras lineales hipointensas sobre un fondo gris, y estos son los vasos entonces que están presentes a este nivel. Y acá está la capa de Haller, que son los vasos de la coroides grandes, y tienen numerosas estructuras lineales hipointensas sobre el fondo gris. Entonces acá ya vemos todas las zonas, está la zona superficial, la zona profunda, la zona vascular y la coriocapilar. Entonces, pues va a ser muy importante conocer dónde se da la patología para poder entonces entender qué patologías debo estar buscando en cada una de estas capas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en la retina interna alguna lesión, entonces yo puedo pensar en retinopatía diabética, oclusiones venosas o arteriales. En la zona vascular, pues si veo neovascularización, entonces puedo pensar en degeneración macular asociada a la edad, una miopía patológica o ya patologías paquicoroideas. Y en la coroides, pues también las patologías paquicoroideas o uveitis posteriores. Entonces, el término en face viene de una palabra en francés que se llama como ver de frente y este se refiere a un tipo de visualización de la imagen que se da desde arriba, en lugar pues como de verla en un corte transversal como lo vemos en el OCT normal. Entonces, esta variante nos va a dar como unos cortes topográficos de la retina, tanto superficial como profunda, del EPR y de la coriocapilar. Entonces, acá abajo vemos las imágenes vasculares y acá abajo vamos a ver los cortes estructurales. Este es un enface como de una MER en una reconstrucción 3D. Y acá entonces en esta imagen de la izquierda vemos un plexo retinal superficial con su respectivo corte topográfico. Y ya en esta otra imagen vamos a tener un edema macular postquirúrgico. Y acá abajo en el corte topográfico vamos a ver como los espacios quísticos por el edema. Entonces, este tipo de imágenes va a tener unos índices calculables que son como unos índices cuantitativos que el software va a calcular de forma automática a partir de las imágenes para darnos la perfusión y la morfología vascular. Entonces, estos índices lo que permiten es medir como de forma objetiva los cambios en la microvasculatura y poder compararlos a lo largo del tiempo o entre un paciente y otro. Entonces, los principales índices vamos a tener que son la densidad vascular, que es como el porcentaje del área que ocupan los vasos que son detectados con el flujo y nos sirve para cuantificar la perfusión del plexo superficial, intermedio, profundo o el plexo que yo quiera evaluar. Está la densidad de perfusión, que va a ser similar a la densidad vascular, pero este pondera como la intensidad del flujo y no solo la presencia o la ausencia de vasos.
y da información como sobre el grado de perfusión. Tenemos el índice de flujo, que es el promedio de la intensidad de la señal de flujo dentro de un área y se va a relacionar a la velocidad o la consistencia del flujo sanguíneo. Y también tenemos unos parámetros de asimetría o sectoriales que nos dan la densidad por cuadrantes, hemisferios o áreas específicas y son útiles principalmente para patologías como glaucoma o neuropatías ópticas. Y finalmente, entonces, tenemos el área de la zona avascular foveal, que es el área de la fobia que no tiene vasos, y entonces nos permite evaluar como el tamaño, el perímetro y el índice de circularidad, que nos dice como qué tan redonda es, y nos sirve para identificar isquemias como en patologías como la diabetes o oclusiones vasculares. Entonces, esto nos va a dar como un mapa codificado por colores para cada una de las zonas. Entonces, acá vemos el plexo superficial, profundo, el avascular y la coriocapilar. Y el espectro del mapa codificado, que son las imágenes de abajo, se van a dividir por colores que van desde el azul, que representa que no hay circulación, hacia el rojo, que representa que sí hay circulación. Entonces, pues también tenemos múltiples limitantes que son los artefactos y estos son reportados como en alto porcentaje. Entonces tenemos el artefacto de movimiento que va a ser una alteración de la imagen que va a ser generada porque el ojo o el paciente se mueven durante la captura. Entonces esto va a generar una distorsión. Entonces en las imágenes se pueden ver como unas líneas horizontales o verticales por los cambios bruscos de movimiento. Entonces se puede evidenciar como duplicación de los vasos, distorsión o fragmentación del área vascular foveal, patrón en saltos o bandas oscuras que ya los vamos a ir mostrando cada uno. Entonces, acá el software va a intentar como corregir este movimiento y va a generar como un estiramiento de las imágenes. Entonces, acá en esta imagen vemos un artefacto por parpadeo. Entonces, la falta de la señal va a generar un espacio negro. Acá por el movimiento los vasos sanguíneos se van a ver como segmentados o disparejos y el software lo va a rellenar como con una imagen con alta reflectividad. Acá en esta imagen entonces el software hace como una corrección parcial, pero pues igual tampoco se ve al 100% bien, al igual que en esta imagen inferior a la derecha. Acá entonces el software al tratar de corregirlo nos va a generar como una duplicación de los vasos o como un estiramiento de esos vasos. Y acá se va a generar como un efecto acolchado, que es como un entrecruzado o como un tablero de ajedrez. Y pues todos estos como defectos son errores del software al tratar de corregir estos movimientos. Acá se generan unas bandas. Y entonces también está la segmentación. Entonces acá están mal delimitadas las capas, entonces esto se puede dar por edema de la retina, atrofia, sangrado o infiltración. Entonces en este caso toca hacer una segmentación manual. Entonces acá en estas imágenes de la izquierda vemos, bueno, acá en estas primeras es el EnFace, luego son las imágenes estructurales y luego el mapa de densidades. Entonces en las imágenes de la izquierda son antes de hacer la segmentación manual y acá son después de hacer la segmentación manual. Entonces acá en la segmentación vemos que la línea verde es la capa plexiforme interna y la línea roja es la capa plexiforme externa. Y entonces acá ya vemos cómo hay un cambio significativo luego de hacer la segmentación manual. Está también el artefacto de proyección. Este va a ser como la presencia de un flujo falso en las capas más profundas. Entonces acá vemos el EnFace en el plexo capilar superficial. Acá vemos una placa retiniana externa, entonces hay como una proyección prominente de los vasos que son superficiales, lo que va a dificultar entonces evaluar la neovascularización. Y ya finalmente acá en la imagen C vamos a ver que la retina externa, después de eliminar como estos artefactos de proyección, vamos a ver con mayor claridad el contorno del penacho neovascular. También se pueden generar artefactos por sombra que se pueden dar por opacidades vítreas o artefactos por descentramiento.
Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? Entonces, pues como en todas las imágenes, primero nos tenemos que asegurar de que sea el paciente correcto, que sea el ojo que sí necesita la imagen, evaluar que se haya realizado a una profundidad adecuada y que sí esté bien delimitadas las capas. Y debo tener claro, pues, para qué pedí la imagen y tener en cuenta la velocidad del flujo, la morfología capilar, la arquitectura vascular, la de correlación y los movimientos. Entonces se recomienda que en la mácula haya una imagen de 3x3 que es de alta resolución espacial. Esta entonces va a abarcar solo la fóvea y la región parafoveal inmediata y nos permite como obtener unas imágenes mucho más detalladas de estos capilares de la retina y diferenciar mejor entre el plexo superficial y el plexo profundo. Y al ser un escaneo en un área pequeña, entonces este se va a hacer de forma más rápida y pues vamos a tener menos distorsión por los movimientos oculares, entonces pues nos va a generar menos artefactos de movimiento. Y ya para terminar, entonces vamos a tener que hay unas diferencias con la angiografía, pero es muy importante tener en cuenta que una no reemplaza a la otra, sino que antes pueden ser como imágenes complementarias. Entonces, en la angiografía vamos a tener que es un estudio dinámico, invasivo, porque usa medio de contraste que puede tener ciertos efectos adversos. Toma más tiempo realizarlo, este evalúa la periferia, pero es menos específico, no evalúa los capilares, es solo como una imagen superficial y no nos va a cuantificar la perfusión, pero sí nos va a decir si hay fuga o no. Y el angio-OCT entonces es un estudio estático, es no invasivo y es rápido, pero no evalúa la periferia, aunque puede ser más específico, y si nos evalúa los capilares, demarcando entonces la profundidad, cuantifica la perfusión, pero no nos permite evaluar si hay fuga o no. Y esto era lo que traía para el día de hoy. Bueno, muy bien, Manuela. Habría sido bueno de pronto mostrar un poco más de patología, ¿no? Ah, Ok, profe. para ejemplos, pues, de las alteraciones que se ven con el angio OCT y así hacer la charla un poco más completa. Pero digamos que las bases están como bien explicadas. Muy bueno que hayas hecho un recorrido por la anatomía, que siempre es bueno recordarla, ah, y hacer énfasis en que estos son exámenes que muestran una gran cantidad de detalles, índices, cifras que, que solo se ven ante quien está con el equipo. O sea, los reportes dan una especie de sumario, un resumen, y es lo que usualmente hacemos por problemas de tiempo, ¿no? No nos sentamos rutinariamente pues ante el equipo a sacarle todas sus posibilidades y a ver todos sus indicadores, porque la verdad es que para la mayoría de los casos eso es suficiente, pero sí se debe tener en cuenta que ante casos complejos, difíciles, lo que hay que hacer es eso, es dedicarle más tiempo a analizar todo lo que un estudio de estos puede mostrar, y entre más sofisticados los equipos de más área analicen, y ustedes saben que esto está cambiando constantemente. Ahí tuvimos el equipo de TowerP, el equipo chino, que tienen cada vez más capacidades, más funciones, hacen cada vez más cosas. Entonces, realmente se convierte eh, casi en una especialidad, y hay gente que está dedicada casi exclusivamente a esto, ¿no? Y a trabajar. O sea, el oftalmólogo, no un técnico, el oftalmólogo sentado ante el equipo, sacándole todo el jugo y, y habiendo estudiado muy bien el equipo y todas sus capacidades. Entonces, es un campo
sin duda vamos a ver crecer en los próximos años y cada vez va a ser más sofisticado, más difícil y va a requerir pues más entrenamiento y eventualmente hasta gente dedicada exclusivamente a esto. Bueno, si hay alguna pregunta, comentario para Manuela. Sí, Doc, ya, buenos días. Yo quería decirte, Manu, tú hablas del software, pero es importante que queda como en el ambiente que el software es el mismo aparato, pero digamos que esas mediciones como el índice de circularidad y todas estas mediciones de la fobia, eso realmente no es que lo haga, en nuestro caso, por ejemplo, el Tritón como tal, sino son softwares adicionales que uno puede usar y ya pues con inteligencia artificial, etcétera, para hacer esas mediciones. De hecho, antes se pagaban, pero yo creo que vale la pena también meterle a la charla qué softwares hay actualmente que de hecho son gratis y de hecho deberíamos empezar a probar, pero no es como que uno pueda bajar allá al lado de Martadoli y medir el índice de circularidad y medir la zona vascular foveal, sino uno mete las imágenes a un programa diferente y ahí es donde se hacen esas mediciones. Entonces yo creo que podríamos empezar a explorar un poquito eso. Ahora tenemos ya en el consultorio, no, en el computador ese de atrás, el punto de lectura del Tritón. Entonces yo creo que eso nos da la facilidad para empezar a cacharrarle un poquito más a las imágenes, aunque no seamos los que tomamos directamente las fotos, sí vamos a tener disponibilidad de ver muchas más imágenes y evaluarlas más. Eh, y está pendiente el doctor Ocampo, creo que si recuerdan había estado gestionando que Juan David Arias, porque ellos en Foscal también tienen nuestro Tritón, porque nosotros tenemos un súper equipo que sí estamos como subutilizando un poquito, entonces creo que está pendiente cuadrar con el que va a venir a darnos como un recorderis de todo lo que se puede hacer con este equipo que no estamos haciendo. Voy a averiguar en qué va eso. Y el doctor Mendoza de Perú, que vino pues a la inauguración del equipo y ha venido otra vez, es uno de esos casos que les mencionaba de personas que se dedican, como lo hace mucho Juan David, se dedican a sentarse en el equipo, a conocerlo bien, a conocer todas sus utilidades y con lo que menciona Denis, pues es todavía más complejo. Además, tener y usar software al que se le cargan las imágenes, pues todo eso requiere tiempo, dedicación, conocimiento y eventualmente, como les digo, pues alguien que no esté tan metido en la clínica, en la molienda de la consulta y se meta en esto. Lo que hay que hacer es buscarle una dinámica económica para que la persona que estudie a más profundidad y maneje con más dedicación estos equipos, pues tenga algún tipo de retribución, ¿no? Es algo que tenemos que pensar cómo hacerlo, porque no hay duda, pues con este equipo y a veces con muchos otros, o sea, los equipos los diseñan pues oftalmólogos muy capaces, muy inteligentes, que quieren profundizar, los acompañan ingenieros y físicos que hacen una cantidad de gracias y después los utilizamos unos medio informados, superficiales, que desaprovechamos muchas de las capacidades de los equipos. Eh, claro, la inteligencia artificial probablemente nos va a ayudar mucho, ¿no? Eh, por lo menos cuando ya sea muy estándar en los equipos, pues a que haga como un barrido, una integración de todas las imágenes, que revise y calcule todos los índices y nos llame la atención a hallazgos que posiblemente no veríamos así con una mirada superficial. Eh, el campo es realmente muy interesante y yo creo que va a crecer mucho y tenemos que estar todos muy atentos. ¿Alguna otra comentario, sugerencia? Bueno, entonces muchas gracias a todos por la atención.
Muchas gracias, feliz día. Gracias.